Os invito, hermanos, así de pie a que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 29 y vamos a hacer una lectura parcial del capítulo. No lo voy a hacer leer de pie todo el capítulo como el domingo pasado porque sé que fue muy largo y algunos no aguantan tanto tiempo de pie. Pero vamos a leer Éxodo 29. Desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Leo para ustedes la palabra del Señor. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y con los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Pueden tomar asiento. Vamos a seguir luego leyendo el capítulo, pero vamos a tomar estos primeros versículos como una introducción. En el sermón pasado vimos las vestiduras de Aarón y sus hijos. Posiblemente algunos de ustedes recuerden que cada una de las partes de las vestiduras que aquí también son mencionadas, el efod, el pectoral, el manto, la túnica bordada, la mitra, ese turbante y el cinturón, cada una de ellas nos hizo pensar en alguna manera con Jesucristo y su obra, y también sacamos reflexiones y aplicaciones para nuestra vida. En estas 2 direcciones nos hemos dirigido en los últimos capítulos. Vemos que hay muchas cosas del ceremonialismo judío, de la ley ceremonial, todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, las partes, los muebles, y ahora estamos viendo las vestimentas de los sacerdotes, como así también los sacrificios que allí se realizaban, que apuntaban a Cristo y a su obra. Entonces, en esa primera dirección leemos y tratamos de entender cómo estas cosas apuntan a Cristo y a su obra, pero también hemos sacado algunas aplicaciones o reflexiones para nuestra vida como creyentes, recordando que somos nosotros sacerdotes también en el nuevo pacto. Tenemos nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, pero los verdaderos creyentes, la iglesia del Señor, según 1 de Pedro 2:9, es llamada real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un versículo precioso, ¿verdad? No nos cansamos de repetirlo. Nos hace pensar lo que somos en Cristo, pero también el propósito que tenemos de contar al mundo que nuestro Salvador es virtuoso.
Lo que vemos entonces en este capítulo específicamente es la ceremonia de consagración de Aarón y sus hijos. La palabra consagración significa separar, algo que es separado o apartado para un uso o servicio santo. Entonces, este capítulo nos está dando todos los detalles, los indicativos de esta ceremonia para este sacerdocio que iba a comenzar. El sacerdocio levítico de Aarón y sus descendientes. De algún modo podríamos decir esta era como una ceremonia de iniciación o una ceremonia de ordenación. Alguien podría trazar quizás un paralelo y decir pareciera ser una ceremonia de ordenación pastoral, cuando alguien es ordenado para comenzar el oficio. Sin embargo, como dijimos en el sermón pasado, debemos tener cuidado con esa idea católico-romana que promueve el pensamiento de que el sacerdocio tiene que ver con el clero, tiene que ver con aquellos que están en un oficio eclesiástico. Si recordamos que en el nuevo pacto todos somos sacerdotes, lo vamos a ver entonces de una manera diferente. No quiero entonces que pensemos esto cuando leemos acerca de esta ordenación como pensando a quién se refiere esto, quizás es a otras personas, quizás son los pastores, los misioneros. No, cuando hacemos estas conexiones, vamos en primer lugar a Cristo, ¿verdad? Que es esa figura a la cual claramente apunta todo el ceremonialismo del antiguo pacto, pero también podemos entenderlo para nosotros, porque somos a la luz de la doctrina sacerdotes en el nuevo pacto. Entonces, en algunas cosas sí pensemos en Cristo, y qué maravilloso es cómo el antiguo pacto en estas sombras está conteniendo tanta información de lo que apunta a Cristo, pero luego también debemos sentir que nosotros somos esos hijos de Aarón que estamos allí para experimentar esta consagración y dedicación al Señor. En la primera parte de lo que acabamos de leer, ustedes pueden notar de que se dice allí que había, para consagrar en esta ceremonia, debía haber 3 animales. Dice el versículo 1, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Entonces, básicamente esos son los 3 animales, un becerro y 2 carneros. Luego se habla de otro tipo de ofrendas que eran panes sin levadura, tortas sin levadura. Versículo 2 se menciona que estaban hechas con aceite, era de harina de trigo. Se habla de un canastillo en el cual se ofrecían estas cosas. Y se habla en el versículo 4 que Aarón y sus hijos debían estar a la puerta del tabernáculo de reunión y dice que debían ser lavados con agua. Es interesante pensar eso, ellos necesitaban ser lavados. Evidentemente todos venimos a la iglesia, ¿verdad? Y tomamos nuestro baño, nuestra ducha, queremos estar limpios cada vez que salimos de nuestro hogar. Mucho más si hay algo importante, y esto era sumamente importante porque aparte de la limpieza que era necesaria, la higiene personal era algo que tenía que ver con un simbolismo sumamente importante. Los sacerdotes debían ser limpios, debían estar limpios, porque iban a ser separados, apartados para el servicio para el Señor. Luego se mencionan entonces todas estas vestiduras, la túnica, el manto, el efod, el pectoral, el cinto, la mitra, y viene el derramamiento del aceite. Dice versículo 7, el aceite de la unción. Y ese aceite era derramado y ungido
sobre estos hombres separados para el sacerdocio. Luego le ceñían el cinto a Aarón, versículo 9. Le ataban las tiaras, los hijos de Aarón tenían también esa mitra, era un poco diferente a la del sumo sacerdote. Recuerdan que el sumo sacerdote en su mitra decía santidad a Jehová. Los hijos de Aarón usaban una especie una especie de turbante, pero no tenían esta placa de oro, llamado aquí tiara. Y así dice versículo 9, consagrarás a Aarón y a sus hijos. Bueno, vean, cuando pensamos en Cristo Jesús, pensamos en aquel que era libre de todo pecado. Él no necesitaba ser lavado ni limpio porque Él es perfecto. Pero Él es ciertamente el ungido de Dios. La palabra de Dios nos habla de Cristo como el ungido. Cuando pensamos en nosotros y en nuestro sacerdocio, ciertamente debemos pensar en la importancia de estar limpios, de estar lavados. ¿Recuerdan cuando el Señor empezó a lavar los pies a los discípulos? Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Los que son de Cristo son lavados por Cristo. Aquellos que no han sido lavados, no han sido limpiados de sus pecados, están cargando sus pecados y no pueden presentarse correctamente delante de Dios. Pero los que somos del Señor, somos aquellos que hemos experimentado el amor y, como dice Apocalipsis, y que nos amó y nos lavó con su sangre de nuestros pecados. Entonces, a modo de introducción, tenemos la presentación de estas ofrendas que debían realizarse, los animales, las otras ofrendas de panes y demás cosas que estaban en ese canastillo, y las personas que estaban allí para ser consagradas, dedicadas a Dios. Ahora vamos a leer el resto del capítulo y vamos a enfocarnos en la presentación de estas tres ofrendas. En primer lugar, el becerro y luego los 2 carneros. Leo para ustedes del versículo 10 en adelante. Dice la palabra del Señor: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y a Aarón y a sus hijos. Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos y la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás afuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Hasta aquí nomás. Aquí tenemos entonces la primer ofrenda, que es el becerro. Como dije en el sermón pasado, a veces necesitamos aclarar alguna terminología, porque puede ser de que alguien, cuando oye becerro, no entienda bien a qué animal se refiere. Becerro se refiere a ganado bovino, ¿verdad? O vacuno. Es una manera de decir que es un ternero, pero este concepto es un poco más amplio. No solo el ternero, se llama hasta cuando es destetado, sino a un lapso un poco más grande, pero todavía no llega a ser un novillo. Se habla de un novillo cuando ya es un animal un poco más grande. Entonces, noten que este animal era presentado a la puerta del tabernáculo de reunión. Estamos dentro del atrio. Y allí era sacrificado. Noten que la sangre del animal era colocado en los cuernos del altar. ¿Recuerdan cuando estudiamos acerca de ese altar de bronce que tenían unos cuernos en sus 4 esquinas que nos hablaban de el poder o de la autoridad?
La sangre es colocada allí, el resto es derramado al pie del altar. El altar una vez más nos recuerda de que no podemos acercarnos a Dios sin sangre. Es necesario que haya derramamiento de sangre. Para que el pecador pueda acercarse a Dios, necesita el derramamiento de sangre. Y en el antiguo pacto esto era mostrado una y otra vez con los sacrificios, pero en el nuevo pacto sabemos que fue la sangre derramada de Cristo una vez y para siempre. Por lo tanto, nadie puede acercarse a Dios si no es a través del mediador, que es Jesucristo. Necesitamos ese mediador. A la vez, también hay un cuadro muy gráfico aquí, es que tanto Aarón como sus hijos ponían sus manos sobre el becerro. Y eso nos hace pensar en la idea de un sustituto. Necesitamos un sustituto. Esta idea de que las culpas, el pecado era transferido a aquel animal que era sacrificado. Recordemos entonces que Cristo cargó nuestro pecado. Aunque pueden ser ofrendas diferentes, eso trae a nuestra mente el recuerdo una vez más de aquel que cargó nuestro pecado, una ofrenda sustitutoria. El justo, dice la Escritura, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y ese es un mensaje que debe ser creído, recibido con fe. Debemos creer que Cristo estaba sustituyéndonos, esa muerte sustitutoria. Él estaba cargando mi pecado y cuando murió allí en la cruz del Calvario, su sangre es efectiva para limpiar y redimirme de todo pecado, de toda maldad. Otra cosa que se menciona en esto es que si bien la grosura era quemada en el altar, la carne, la piel y el estiércol eran quemados fuera del campamento. Y esta idea de algo que era quemado fuera del campamento, el autor de la epístola de los Hebreos, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, la toma precisamente de todas estas ofrendas y ceremonias y las aplica a Cristo y dice, Hebreos capítulo 13, versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Versículo siguiente, Hebreos 13, 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Vean qué maravillosa clase de hermenéutica brota de la misma escritura. Y el autor en el Nuevo Testamento, guiado por el Espíritu de Dios, dice, esto que pasaba en el antiguo pacto se aplica a lo que pasó con Cristo. Todas estas partes del animal tenían que ser quemadas afuera del campamento. Y Cristo, cuando fue al Calvario, salió de la ciudad, no murió en la ciudad, murió fuera de la puerta. Y mediante el derramamiento de su sangre, santifica a su pueblo. ¿Qué significa santificar? Separar, poner aparte, consagrar. Cuando Cristo murió, Él estaba santificándonos, consagrándonos. Por eso somos una nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Esa es entonces, de manera resumida, la ofrenda y el sacrificio del primer animal que es un becerro. Ahora en el versículo 15 tenemos el primero de los carneros. Vamos a leer versículo 15. Dice, asimismo tomarás uno de los carneros y a Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero, con su sangre rociarás sobre el altar alrededor,
cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Este es el primer carnero. Ya hablamos del becerro, ahora tenemos el primero de los dos carneros. Una vez más, la pregunta es, ¿qué es un carnero? El carnero es un macho adulto de las ovejas. Este animal, como dice el versículo 1, debía ser sin defecto, lo cual ya nos hace pensar en Cristo, que era sin defecto, sin pecado. También sobre este animal los sacerdotes que estaban siendo consagrados colocaban sus manos, luego lo mataban, rociaban la sangre alrededor del altar, lo cortaban en pedazos, lavaban sus intestinos, colocaban todo sobre el altar y lo quemaban de manera completa. ¿A qué nos hace pensar entonces este sacrificio? Nos hace pensar en que Cristo se entregó de manera completa, sin reservas. Él mismo dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Voluntariamente Cristo se entregó. He aquí vengo, decía la profecía, como en el rollo del libro está escrito de mí, vengo a hacer tu voluntad. Cristo viene a dar su vida. Y Filipenses nos dice que estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También nos hace pensar en que es Cristo esa ofrenda de olor grato. Imagínense por un momento la escena. Estaba allí siendo quemado todo ese animal, ese carnero. Ustedes saben que cuando hay carne que se está quemando, ¿verdad? Es un aroma muy agradable. A muchos les gusta comer asados y carne. Bueno, este aroma agradable que subía hasta los cielos es caracterizado en las Escrituras como una ofrenda de olor fragante. Ahora notemos que este era un animal que era sin defecto, pero aún así tenía que ser limpio. Debía ser lavado en su interior y en sus intestinos, porque evidentemente tenía desechos. Pero cuando pensamos en Cristo, pensamos en alguien que era perfecto en su exterior y en su interior. No en relación a alguna característica de su apariencia física, sino en sus obras, en su actuar, pero también en sus pensamientos y también en su corazón. Él era puro, él era sin defecto, mucho más perfecto que estos animales. Y así como estos sacerdotes ofrecían esto para ser constituidos sacerdotes, Cristo no solo era la ofrenda y el animal que era ofrecido en esta figura, sino también que Él es el sacerdote perfecto. Vean lo que dice Hebreos 7:28. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, ha hecho perfecto para siempre. Escuche lo que dice ese pasaje. La ley, justamente lo que estamos estudiando, esta ley ceremonial, constituía a hombres débiles sacerdotes. Tenían que pasar por esta purificación, por este proceso, pero eran separados para ese oficio. Obviamente tenían que ofrecer sacrificios por su propio pecado, porque tenían pecado. Pero la palabra del juramento, y aquí hay un contraste, esta palabra del juramento es una referencia
a lo que posteriormente viene en el Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La ley constituyó sacerdotes en el orden levítico, arónico, pero la palabra de Dios en el juramento de Dios constituyó a Cristo sacerdote según un orden mucho más grande, superior. En ese orden tenemos un sumo sacerdote perfecto. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo, pero sin pecado, sin mancha. Y también un sumo sacerdote que oficia para siempre. Por eso dice Hebreos 7:28, hecho perfecto para siempre. Ya debemos pensar, hermanos, en medio de todas estas cosas, cuán grande es nuestro sumo sacerdote, cuán limpio, cuán puro, cuán santo. Debe salir de nuestro corazón, de nuestra mente, palabras de virtudes, de esas virtudes que Él tiene. Él es el que intercede por nosotros. Cantábamos recién en el himno, cuánto nos ama, que murió por su pueblo, pero que ascendió a los cielos, intercede por nosotros. Hermanos, es consolador pensar de que Cristo está intercediendo constantemente por nosotros. Vamos a la tercera ofrenda, que es el segundo carnero. Recuerden, un becerro, 2 carneros. La tercera ofrenda aparece aquí, versículo 19 en adelante, y vamos a leer completo 19 hasta el fin del capítulo. Dice, luego tomarás el otro carnero y Aarón y a sus hijos pondrán la mano sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derecha de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y de los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y los mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga el tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en el lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión,
y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Tenemos entonces, hermanos, en este pasaje, empezando desde el versículo 19, la tercera ofrenda y holocausto, que es el carnero, el segundo carnero, y una vez más, las manos de Aarón y de sus hijos son colocadas sobre la cabeza, haciendo referencia a esta transferencia o imputación. Pero luego, en este caso en particular, versículos 20 y 22, se habla de que la sangre de este carnero era colocado en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, y en el pulgar de las manos y en el pulgar del pie derecho. El resto de la sangre se rociaba sobre el altar y en parte sobre las vestimentas de los sacerdotes. Aquí tenemos que hacer un poco de esfuerzo, ¿verdad?, mental. Por eso digo, es bueno como meterse en ese cuadro, en esa idea de lo que acontecía allí. Hace unos sermones anteriores yo mencioné algo de algo que había útil en unos videos en YouTube, y alguien me comentó que había buscado para entender ciertas partes del tabernáculo. Ciertamente hay cosas que distan mucho de nuestra práctica, de nuestra experiencia, pero si hacemos un esfuerzo podemos entender el orden de estas ceremonias, de estos sacrificios, y también pensar cómo estas cosas apuntan al nuevo pacto y cuántas cosas pueden ser de provecho para nuestra vida espiritual. Por ejemplo, en este caso, claramente hay una señal de purificación, de dedicación y de una pertenencia total a Dios de estos sacerdotes. El hecho de que la sangre sea derramada sea colocada en esos lugares en particulares, cerca del oído, en las manos, en los pies, nos hace pensar en el oír, en el actuar o el obrar y en el andar. Si pensamos y aplicamos esto a Cristo, una vez más vemos sus virtudes. Pensemos en el oír de Cristo, atento al clamor de los necesitados, de los que estaban en angustia, de los que decían: Señor, ten misericordia de mí. Quizás hoy tú seas uno de esos que necesita ser oído. En Cristo había un oído consagrado para oír la necesidad del menesteroso, para oír su situación, para socorrerle. Pensemos en esas manos dispuestas para obrar sus maravillas y sus milagros, para multiplicar esos panes y esos peces, para proveer a las personas en su necesidad. Necesitas una provisión espiritual. Piensa en las manos de Cristo, el sumo sacerdote consagrado para hacer esa obra maravillosa en los corazones de aquellos en los cuales obra la gracia de Dios. Y esos ojos que son guiados a verle a Él glorioso, puro, santo, perfecto. Piensa en los pies de Cristo, consagrados para andar en su ministerio terrenal de un lado para otro, predicando las buenas nuevas, anunciando la salvación, llamando al arrepentimiento, dando esperanza de que en Él hay perdón. Quizás algunos de ustedes todavía no tienen la convicción, la seguridad
de que sus pecados han sido perdonados. ¿Sabes lo que necesitas? Necesitas a Cristo. Necesitas saber de que Él vino a este mundo, caminó este mundo, transitó este mundo para anunciar las buenas nuevas de salvación. Qué preciosos pies esos que anuncian la paz, que anuncian el mensaje de salvación. ¿Sabe lo que usted necesita, querido amigo, querido hermano? Necesita un sacerdote consagrado. No de una orden religiosa, terrenal, temporal, conforme a las ideas de los hombres. Necesita este sacerdote consagrado por Dios, ungido por Dios, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Necesitas a Cristo, necesitas su sangre, necesitas su sacrificio, necesitas su intercesión. Tienes que verlo a Él en el cuadro completo. Él es el sacerdote, Él es la ofrenda, Él es el que te puede llevar a Dios. Queridos hermanos y amigos, debemos ser conscientes una y otra vez que necesitamos el oficio de Cristo como sacerdote en nuestra vida. Y sí, ciertamente hay aplicaciones de esto también para el creyente. Nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies, como sacerdotes en este nuevo pacto, deben estar dispuestos a ser presentados en ofrenda al Señor para honrarle a Él, para glorificarle con lo que oímos, con lo que hacemos, hacia dónde vamos, cómo nos conducimos. Nuestro andar debe ser un andar que caracterice al Maestro. Debemos andar en sus pisadas. Debemos vivir por fe. Los versículos 22 en adelante se habla de la ofrenda mecida. Se tomaban las partes del carnero, los panes del canastillo, se colocaban todas estas cosas en las manos de Aarón y de sus hijos, y ellos debían mecer, mover estas ofrendas antes de que sean colocadas en el altar para ser quemadas. Debían estar allí meciéndolas, presentándolas delante de Dios. Piense por un momento en este cuadro. Usted es uno de esos hijos de Aarón y sus manos deben estar llenas de estas ofrendas, de este animal, partes de este animal, este pan sin levadura, sin contaminación, y deben mecerlo en la presencia de Dios. Claro que nosotros no hacemos esto en el nuevo pacto, pero el cuadro, la figura espiritual, es muy significativa. Porque ellos no podían tomar eso a la ligera. Era un acto que requería ciertamente consideración. Tenían que mecerlo y estar allí frente a Dios, y en esa obra un tanto quizás pasiva, pensarían lo que estaban haciendo, pensarían cómo Dios lo estaba viendo y pensarían cómo ellos podían hacer algo que agradara a Dios, lo que Dios le pedía que hicieran. Pensarían sin duda que también allí estaba el sacrificio necesario. Hermanos, en el nuevo pacto nosotros somos sacerdotes de Dios para ofrecer una ofrenda que la Escritura dice en Hebreos 13:15. Escuche con atención. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, cuando estamos en el culto a Dios, cuando estamos orando, cuando estamos cantando, no es un simple acto externo. Su corazón debe estar en adoración porque usted está confesando el nombre de Dios.
Como hablábamos de reverenciar el nombre de Dios, de no tomarlo en vano, usted está allí siendo conscientes de que les ofrece esa alabanza, esa gratitud, esas palabras de elogio, de exaltación de Cristo, las ofrece precisamente en la base del sacrificio. Cuando usted comparte con alguien las buenas nuevas, cuando usted edifica a sus hermanos, cuando anima o exhorta a alguien a andar como un cristiano debe andar, a corregir lo que se debe corregir, usted lo que está haciendo es elevar la palabra de Dios, alabar a Dios, exaltar a Dios en los méritos de Cristo. Reflexionemos si realmente estamos haciéndolo de ese modo, elevando en nuestras manos ofrendas hacia Dios. Si tenemos cosas que dar a Dios, no me refiero necesariamente a ofrendas materiales, aunque también lo debemos dar, pero piense, ¿hay en su corazón gratitud, alabanza por el sacrificio de Cristo? ¿Hay en su corazón deseo de exaltar lo que Cristo ha hecho y de compartir con otros sus virtudes? Cuando estas cosas luego se quemaban, dicen que era olor grato a Jehová. Si nosotros pudiéramos ver cada una de las congregaciones locales alrededor del mundo, y si hubiera un humo que subiera de esas congregaciones, que fuera de alguna manera representativo de ese olor grato que sube a los cielos, la pregunta es, ¿cuánto subiría de esta iglesia local hacia Dios? ¿Cuánto subiría de cada uno de los hermanos en olor grato, humo hacia la presencia de Dios? ¿O simplemente sería algo muy poco notorio? El Salmo 107, 22 dice, ofrezcan sacrificios de alabanza, publiquen sus obras con júbilo. Hermano, hermana, hablar de lo que Dios hace en su vida es ofrecer sacrificio de alabanza. Hablar de cómo Dios va tratando con usted, hablar de sus bendiciones, hablar de cómo le socorren las pruebas, hablar con otros de cómo Dios le bendice, le guarda, le guía, guiar a otros a que consideren al Dios al cual usted conoce. Ese es un sacrificio de alabanza que agrada al Señor. Los versículos 29 al 37 vemos que esta consagración implicaba a Aarón y a sus hijos, aún las vestiduras eran santificadas. Recordemos, hermanos, que estamos vestidos con la ropa de la justicia de Cristo. Y para servir a Dios ciertamente necesitamos tener las conciencias limpias. Dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y eso es muy importante. Si usted se ve a sí mismo separado de los sacerdotes, allá están los sacerdotes, son los que ofrecen a Dios sacrificio y ellos, yo no. Eso puede ser apropiado si usted no era levita en el antiguo pacto, pero usted en el nuevo pacto, si es de Cristo, tiene que decir, yo soy un sacerdote. Yo estoy entre los que ofrecen sacrificio a Dios. No pienso que es una tarea de otro. De otros es el servicio. De otros es hablar de Cristo. De otros es no. Usted es de Cristo. Usted ha sido consagrado por Dios. Muchas veces hay confusiones doctrinales. Yo recuerdo que cuando fui al seminario, el primer lugar donde yo estudié la Escritura, una de las confusiones o errores doctrinales era que se hablaba de la consagración como un acto que uno hacía, el creyente hacía, posterior
a su conversión, ¿verdad? Entonces entendían como que en primer caso alguien creía en Cristo, aceptaba a Cristo, esa era su conversión, pero luego era necesario hacer una consagración. Tenía que consagrar su vida. O sea, el error estaba en que se entendía que podía ser cristiano, pero no consagrado a Dios. Y de eso se desprende el entendimiento equivocado de un cristiano carnal. Un cristiano carnal, el que aceptó a Cristo, pero vive la vida en el mundo, lo que le falta es consagrarse. La mayoría de esos no son cristianos, no son verdaderos discípulos de Cristo. Vean lo que nos ayuda a entender esto que estamos leyendo a la luz del nuevo pacto, es que todo verdadero creyente ha sido consagrado por Dios. ¿Por qué? Porque la consagración en sí no es algo que usted hace, es algo que Dios hace. Dios dice, sepárenme a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y fueron elegidos por Dios. Y usted y yo somos elegidos por Dios. Si estamos en Cristo, somos elegidos en Cristo. Él es el ungido. Él es el sumo sacerdote de nuestra fe. Y usted y yo somos hechos sacerdotes, nos guste o no nos guste, pero yo digo, un verdadero creyente recibe con gozo todo lo que Dios le da como bendiciones, ¿verdad? Si a usted le incomoda ser sacerdote en el nuevo pacto, entonces no sé si está entendiendo las bendiciones del nuevo pacto. Pero si usted ve a la luz de la palabra que Dios le ha hecho real sacerdocio y dice, esto es para mí, yo soy ese sacerdote, yo soy el que estoy consagrado. No se trata tanto de que usted se consagre, sino de que usted viva a la luz de esa consagración. Hubo muchos sacerdotes que no vivieron a la altura de ese llamado. ¿Recuerdan ustedes historias de la Escritura, verdad? Lo que pasó con aquellos sacerdotes que tomaban más de la ofrenda y manejaban las cosas sagradas de manera profana. Usted y yo, queridos hermanos, somos esos sacerdotes porque hemos sido llamados aparte y consagrados por Dios. Noten también que Aarón y sus hijos podían comer de la carne y del pan precisamente en este sacrificio, pero dice allí claramente, no los extraños. Vean el simbolismo y la pertenencia. ¿No es maravilloso que los creyentes que somos sacerdotes podemos tener comunión con Dios y comer del pan? Lavado con agua en el bautismo, ungido con el Espíritu Santo, sin pecado, vestido con las vestiduras perfectas de su justicia y su pureza, rociado con su propia sangre derramada para nuestro perdón y nuestro pan de vida.
que recordamos en la Cena del Señor. Y nosotros los creyentes, consagrados para Él, santificados por su ofrenda, llamados a ser santos y un real sacerdocio para vivir en sacrificio vivo. Vean lo que dice Romanos 12:1. Nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestro corazón es un sacrificio vivo, agradable a Dios cuando nos conducimos conforme a su palabra, conforme a lo que manda su santa palabra. No solo los sacerdotes, no solo los pastores o oficiales, todo creyente. Usted y yo estamos en ese mismo grado de consagración a la luz del sacrificio de Cristo y lo que Él ha ganado para nosotros. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del creyente, queridos hermanos? Vivir de acuerdo a esa consagración. Conozca primero dónde Dios le ha colocado, el lugar que en el que le ha puesto, el oficio que le ha dado para vivir a la luz de esa consagración. ¿Está usted buscando activamente ser santo? ¿O lo está viendo como algo que ya iba a pasar cuando Dios quiera? La santificación requiere nuestro compromiso y nuestro esfuerzo. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos. Eso tiene que ver con buenas relaciones interpersonales, pero luego dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso tiene que ver con apartarnos del mundo, porque dice 2 de Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, hablando de una serie de pecados, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así como los elementos del tabernáculo eran santificados, los sacerdotes eran consagrados, las vestimentas eran consagradas. Dios dice, debemos limpiarnos de todas las cosas pecaminosas para ser separados, consagrados. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Para ofrecer estos sacrificios espirituales, oración, alabanza, buenas obras. Piense usted por un momento en esto. ¿Es lo mismo si usted ora, quizás alaba, quizás hace alguna que otra obra, pero viviendo en el pecado y contaminado por este mundo y sin luchar contra los ataques del enemigo? ¿Es lo mismo? No es lo mismo, ¿verdad? El creyente sabe que no es lo mismo. El creyente sabe que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y cuando flaquea, cuando cede a las tentaciones de este mundo, a los engaños del enemigo, sabe que necesita arrepentirse, confesar, ir a la cruz una vez más, ser lavado en la sangre del Cordero. Y sabe que necesita ese proceso de santificación para poder ofrecerse nuevamente a Dios y decir, Señor, quiero servirte, sí quiero hablar a otros, sí quiero hacer buenas obras, sí quiero orar, pero quiero hacerlo bien, en comunión contigo. Yo quiero elevar frutos de labios que confiesan tu nombre. Yo quiero hacer el bien a los que me rodean, siendo consciente de que soy un sacerdote de Dios en este nuevo orden, no en el orden levítico, en este nuevo orden de Melquisedec con nuestro sumo sacerdote que es Cristo. Debemos ser santificados, consagrados para Dios. Cierro con esta historia que creo que una vez
le había compartido aquí, en una misión que había en una tribu. Las personas llevaban sus ofrendas en bienes, es decir, algunos llevaban animales, otros llevaban frutas o verduras, y las llevaban a la iglesia local y colocaban allí en un lugar, en una parte de donde se reunían, ¿verdad? Colocaban las ofrendas. Y en un momento en el culto que estaban teniendo, las personas seguían llegando y trayendo sus ofrendas. Y a todos les llamó la atención que vieron a una niña que iba hacia el lugar de las ofrendas llevando una canastilla. El texto nos hablaba de una canastilla, ¿verdad?, en el cual estaba el pan y otras cosas. Esta niña iba con esta canasta. Y dejó la canasta en ese lugar y se quedó a la par. Y muchos les llamó la atención porque algunos podían ver que la canasta no tenía nada. Entonces se preguntaban por qué la había traído vacía, o si era que quizás ella había hecho la canasta y quería ofrendar la canasta. Pero todos quedaron en silencio cuando lo que vieron fue que ella dio un paso y se colocó dentro de la canasta. No hizo falta palabras para que se dieran cuenta que lo que ella quería decir era: yo quiero entregarme a Dios, yo quiero dedicarme a Dios. Hermano y hermana, ciertamente no hace falta un acto así de consagración externo, porque no nos es mandado así en el nuevo pacto, pero sí es algo que tiene que suceder en tu mente y en tu corazón, cuando, siendo consciente de donde Dios te ha colocado, cómo te ha apartado, cómo te ha llamado, el dar ese paso y meterte en la canasta de la ofrenda para Dios, es decir: Señor, yo quiero vivir conforme a ese llamado. Yo quiero vivir con la conciencia de que soy un sacerdote en tu reino y que debo anunciar las virtudes de aquel que me salvó a mi alrededor, en mi familia, en mi hogar, en mi iglesia, en este mundo, a los perdidos. Porque nuestro gran Salvador, nuestro sumo sacerdote, es digno de que le demos a Él toda la gloria y la honra, y que nuestra vida sea consumida para Él. Como decía el apóstol Pablo, aunque sea derramado en libación, nuestra vida sea derramada para Él. Cada uno en su vida en particular sabrá lo que eso significa. Quizás para alguno eso signifique venir a la salvación, reconocer que necesita el perdón de los pecados y creer en Cristo. Pero para los cristianos eso puede significar dar pasos de fe, de obediencia, cosas que dejar, cosas que empezar a hacer, actitudes, pensamientos, acciones que cambiar. Da ese paso por el poder del Espíritu de Dios para que empiece a ser notoria en esa vida ese olor fragante que sube a la presencia de Dios, y Dios sea así glorificado. Vamos a orar. Señor Dios, Dios Santo, gracias por Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Gracias por su obra intercesora. Él ha pedido, Señor, a ti: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y confiamos en que tú respondes esa oración, y eso haces en tu pueblo. Una vez más los pedimos, Señor: santifícanos, santifica nuestras vidas. Perdónanos porque tantas veces hemos vivido de manera alejada y distorsionada del llamado que tenemos como un real sacerdocio, como una nación santa. O que puedan nuestras vidas ser transformadas de modo tal de que suba a ti ese olor grato,
basado en los méritos de Cristo, pero también fruto de labios y de vidas que con sus obras te llevan a ti la gloria. Pedimos, Señor, que tu palabra obra en nuestros corazones, en el nombre de Cristo.